sentamos? ¿Damos el grito? Sí, totalmente. Off y on. Bueno, señores, nos sentamos, ¿verdad? Bueno, reanudamos la sesión con una contribución de Pablo Rivero sobre la aproximación histórica a las ermitas de Betancuria en el siglo XVIII. Todo el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia y a la comisión de estas jornadas por aceptar mi propuesta. Soy Pablo Rivero Pérez, alumno del programa de doctorado en Islas Atlánticas, y hoy voy a hablarles de las ermitas de la villa de Betancuria durante el siglo XVIII. Estos pequeños templos no solo fueron lugares de oración, sino también espacios de encuentro, de cohesión social y de resistencia en tiempos difíciles. Hoy recorreremos juntos su historia, su arte y su papel en la vida de los habitantes de la isla. Para entender la importancia de las ermitas, primero debemos situarnos en la historia de Betancuria. Esto es un poco un pequeño antecedente a lo que vamos a tratar en esta ponencia. La villa fue fundada a comienzos del siglo XV por el normando Jat de Betancourt, quien eligió este enclave protegido de la costa y con recursos naturales suficientes para establecer la primera capital de Fuerteventura. Desde entonces, Betancuria se convirtió en el centro político y religioso de la isla. La primitiva ermita de Santa María, pronto elevada iglesia, simbolizó la cristianización del territorio. Sin embargo, la villa también vivió momentos de gran sufrimiento. En 1593, el corsario berberisco Shaban Arraez atacó Fuerteventura, saqueando templos y llevándose cautivos a muchos vecinos. Aquel episodio dejó una huella profunda y obligó a una lenta reconstrucción de la vida social y religiosa. Llegamos ahora al siglo XVIII, periodo en el que centramos nuestra mirada en esta ponencia. Fue una etapa de transformaciones en lo político, lo religioso, lo económico y lo social. En lo político, Betancuria perdió protagonismo frente a la Oliva, donde los coroneles asumieron el poder, restándole poder a la antigua capital. En lo religioso, también se rompió su hegemonía. Hasta entonces, Betancuria concentraba la autoridad espiritual, pero el crecimiento de otros núcleos y la dificultad de acceso hicieron necesaria la creación de nuevas parroquias, en Pájara, La Oliva, Tetir, Tuineje y La Antigua. En lo económico, la villa vivió del cultivo de cereales de secano y de la ganadería caprina, siempre en merced de las lluvias o las sequías. Las crisis de subsistencia provocaron olas de emigración hacia América, aunque también hubo momentos de prosperidad gracias a la exportación de la barrilla, muy demandada en Europa, para fabricar jabón y vidrio. A continuación, nos adentraremos en lo que viene a ser el marco central de esta intervención, donde intentaremos, de manera concreta, hablar de las ermitas de la villa de Betancuria en el siglo XVIII. En primer lugar, nos encontramos con la ermita de la Virgen de la Peña, situada en la vega de Río Palma. Hay que tener en cuenta que esta ermita no es la primera que existe de esta vocación, ya que hubo una anterior que fue construida a finales del siglo XVI. Previamente estuvo el conocido santuario en el que apareció la Virgen, que desde el siglo XV se convirtió en el principal templo de la isla y en lugar de peregrinación. En el siglo XVIII fue objeto de reformas y nuevos inventarios que incrementaron su patrimonio artístico, retablos, cuadros, objetos de plata y ornamentos litúrgicos. Además, en 1716 se trasladó su festividad de diciembre a agosto para facilitar la participación de los fieles. Aquí, como pueden ver en pantalla, nos encontramos con el retablo barroco de la ermita de la Peña, construido en la segunda mitad del siglo XVIII, en el que podemos encontrar en el nicho central la imagen de la Virgen de la Peña de alabastro, junto a las pinturas en el primer piso de la Virgen de la Concepción y de los Sueños de San José, y en la parte superior el San Pedro junto a la pintura del bautismo de Cristo por San Juan Bautista, y San Pablo en la parte derecha. Corona lo que viene a ser el retablo en la parte superior, en el ático, la pintura del Espíritu Santo. Además, nos encontramos también con la escultura además de la escultura de la Virgen de la Peña, también está la de San Lorenzo, que está documentada desde la segunda mitad del siglo XVII con su retablo. Y por último nos encontraríamos con las pinturas relacionadas con los milagros de la Virgen de la Peña. En este primer momento vemos lo que viene a ser la aparición de la Virgen en lo que era el
lo que es el barranco de Malpaso. Y por último estaríamos con el milagro que hizo la Virgen datado a finales del siglo XVIII, concretamente en 1793, en el que la hija del Señor, que podemos ver en pantalla, superó una enfermedad. En segundo lugar nos encontraríamos con la ermita de San Sebastián, también en la Vega de Río Palma. Sufrió numerosos problemas estructurales. Los inventarios mencionan la imagen del santo con diadema y saetas de plata, así como cuadros de temática religiosa. Pese a su deterioro y a las continuas reformas, la devoción a San Sebastián mantuvo viva esta ermita como centro de culto local hasta mediados de la centuria pasada, en la que desafortunadamente desapareció. Aquí podemos ver en pantalla la imagen de San Sebastián, que se encuentra custodiada en la ermita de la Virgen de la Peña, ya que, como dije anteriormente, al desaparecer su templo, fue trasladada a esta edificación. En tercer lugar, nos encontraríamos con la ermita de Santa Lucía, originalmente situada en la cuesta de Malpaso, pronto quedó en desuso por su difícil acceso. La cofradía de Santa Lucía trasladó su actividad y la talla de la santa a la ermita de la Peña. Su historia refleja bien cómo algunos templos más aislados fueron perdiendo importancia, pero sus devociones sobrevivieron al integrarse en espacios centrales. Aquí podemos ver la imagen de Santa Lucía, que tengo que aclarar que es la segunda imagen que hay de la santa, ya que la primera era de pequeñas dimensiones, según mencionan en los documentos, y debido al mal estado en el que se encontraba, fue retirada del culto para poner esta que pueden ver en esta imagen. En cuarto lugar, nos encontraríamos con la ermita de Santa Catalina. Esta ermita, la que yo menciono en el siglo XVIII, es la segunda que existe en la villa de Betancuria, ya que en un primer momento, en el siglo XVI, hubo otra, pero debido al mal estado en el que se encontraba, fue destruida por los cambios climáticos, por el tema del viento sobre todo. Y esta segunda ermita pues, se encontraba en lo que hoy día conocemos como el Llano de Santa Catalina, en el camino hacia el puerto de la Peña. Su imagen principal, Santa Catalina de Alejandría, la primera que hubo también en este caso como la de Santa Lucía, fue salvada del incendio durante el ataque de 1593. Esta ermita, sin embargo, en el siglo XVIII entró en decadencia. Ya en 1718 se hallaba sin mayordomo y en 1731 su imagen, que es la que podemos ver a continuación, que es la segunda que existe de la santa, fue trasladada a la iglesia de Santa María, quedándose finalmente el templo abandonado. La imagen actualmente está en la iglesia de Santa María de Betancuria, concretamente, como pueden ver en pantalla, en el retablo del Señor atado a la columna. En quinto lugar, nos encontraríamos con la ermita de Santa Inés. Esta ermita existe actualmente y está ubicada en el valle que lleva su nombre. Fue reconstruida tras el saqueo de 1593. En el siglo XVIII alcanzó un gran esplendor gracias a un magnífico retablo barroco, decorado con estípites y hornacinas dedicadas a Santa Inés, San Bartolomé y San Juan Bautista, coronado por un Cristo crucificado. En su interior había también otras tallas policromadas de gran calidad y pinturas locales que les mostraré a continuación. Aquí pueden ver la imagen de Santa Inés, de una escultura de candelero del siglo XVII, la de San Roque, que está ubicada en la parte izquierda del retablo barroco, en la parte de la derecha, en la pantalla, podemos ver la de San Juan Bautista, que fue restaurada recientemente, y por otro, la imagen del Cristo crucificado que corona el ático del retablo. A continuación les mostraré las pinturas que afortunadamente se han conservado hasta la actualidad en la ermita de Santa Inés, que están colgadas en las paredes del templo, y podemos ver que todas de temática religiosa, podemos ver representaciones que, según investigadores, atribuyen al pintor tinerfeño Nicolás de Medina. Como pueden ver en pantalla, lo que viene a ser el bautismo a los indígenas, San Pedro y San Pablo, la Virgen del Rosario con Santo Domingo de Guzmán, el bautismo de Cristo, el cuadro de ánimas con el cuadro de la Virgen de la Piedad, cuadros de grandes dimensiones como estos dos que podemos ver también en pantalla, que son la Virgen de la Asunción con la Última Cena,
Y ya por último nos encontraríamos, aunque en primer lugar el de San Antonio sería de posterior realización, es decir, de finales del siglo XVIII, y la misa de San Gregorio. Ya para finalizar este apartado, mencionamos la ermita de San Diego de Alcalá. Esta ermita, que también existe actualmente, está ubicada junto al antiguo convento franciscano de San Buenaventura y construida en el siglo XVII sobre la cueva donde oraba el fraile San Diego de Alcalá. Desde 1636 contó con cofradía propia y en 1669 ya se documenta su talla con diadema de plata. Durante el siglo XVIII se acometieron varias reparaciones, en 1713 tras las lluvias, en 1764 con obras de mantenimiento y en 1792 en la carpintería y el acceso. Este templo, profundamente ligado a la espiritualidad franciscana, se convirtió en un lugar de memoria y devoción al santo San Diego de Alcalá, que aquí, como pueden ver en pantalla, está la imagen que, como dije, datada hacia 1669, afortunadamente ha sido devuelta a la villa de Betancuria tras haber sido robada hace unas cuantas décadas. Ya para finalizar mi intervención, concluyo con estas conclusiones que pueden ver en pantalla. En definitiva, las ermitas de Betancuria en el siglo XVIII fueron mucho más que edificios religiosos. Representaron un símbolo de resistencia frente a la adversidad, un refugio espiritual en tiempos de crisis y un espacio de identidad colectiva para los majoreros. Hoy, cuando recorremos la vega de Río Palma, el Valle de Santa Inés o los restos de templos desaparecidos, no solo vemos piedras y retablos, estamos ante testimonios vivos de una historia de fe y de esfuerzo comunitario. Que este repaso histórico nos sirva para valorar, respetar y proteger este patrimonio, porque en él se encierra la memoria y la identidad de toda Fuerteventura. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muy bien cronometrado también. Y bueno, si tenéis alguna pregunta. A ver, Manolo Lobo, sí. Bueno, buenos días a todos y a todas por su presencia aquí en esta jornada. Bien, lo primero que quiero decir es que me congratula que se vaya incorporando pues, gente joven a esta jornada y nos vayan un poco renovando a los que estamos aquí desde la fundación de las mismas, ¿no? Puesto que es la única manera de que efectivamente las jornadas puedan tener continuidad en el futuro. Dicho esto, y con respecto a lo expuesto por Pablo Rivero, lo primero que tengo que decir es que felicitarlo, porque yo creo que ha hecho un esquema perfecto justamente sobre la que es la evolución de las ermitas en Betancuria, y yo solamente le quería señalar dos cuestiones que le pueden enriquecer el trabajo. La primera es que la ermita de la Vega de Río Palmas, cuando realmente empieza a enriquecerse, es justamente cuando el señor Fernando Matías de Saavedra declara a la Virgen de la Peña patrona y justamente con el Cabildo pues, se obligan justamente a subvencionar y a enriquecer directamente la advocación. Y la segunda solamente es una sugerencia que a lo mejor en el archivo diocesano puede estar, y es con respecto a la ermita de San Sebastián. La ermita de San Sebastián, tal como ha indicado, justamente estaba en las afueras de La Vega y fue demolida desgraciadamente en los años 50 aproximadamente del siglo XX, pero allí había una cofradía bajo la advocación del mártir, y además tuvo como patrón esa cofradía a una de las figuras más importantes que tuvo Fuerteventura en el siglo XVII, que se llamaba justamente Sebastián. Sebastián Trujillo Ruiz era justamente, y enriqueció también directamente esa ermita. Yo te lo digo los datos porque a lo mejor te puede facilitar la búsqueda justamente del libro de la propia cofradía. Nada más. En relación a la segunda cuestión, don Manuel, lo que viene a ser la información que obtuve para la realización de
este artículo, como también en concreto, en la ermita de San Sebastián, tuve la fortuna de poder consultar el libro de fábrica de la ermita, y como bien usted indica, ese personaje, esa persona en el siglo XVII, pues tuvo esa buena fe también de ser quien la ermita fue de las pocas, por lo que pude yo documentarme, que no tuvo un impacto lo que viene a ser el ataque de 1593. Pero, como bien indiqué, sufrió numerosos problemas estructurales, y ahí, ya a partir del siglo XVII, pues empieza esas personas, Sebastián Trujillo, pues a poner de su parte como patrono de la ermita y evitar su desaparición. Que tenemos aquí un cronómetro que nos alerta de la historia. Ya termino. Bueno, ¿algo más? Sí. Sí, José, por favor. Sí, una cuestión secundaria en cierta manera, cuando hablaba de la ermita de Santa Inés, entonces aparece el cuadro de ánimas, y me llamó la atención porque es una cosa que voy a citar en Galdar, en guía para otra cosa, y es la presencia de un cuadro de ánimas con infierno y purgatorio. En Fuerteventura hay 5 o 6 cuadros con infierno y purgatorio a la vez, bien uno sobre el otro, evidentemente infierno y purgatorio encima, o bien a la misma altura, pero como decía cuando mi charla de antes, el purgatorio a la derecha mirando hacia afuera y el infierno a la izquierda. Gran Canaria, que yo recuerdo, solamente queda Valsequillo. Tiene también un cuadro de ánimas con infierno y purgatorio, Betancuria, que voy a ir el jueves precisamente para fotografiar la parte baja. En la provincia occidental son menos, pero es un fenómeno curioso, es decir, infierno y purgatorio era simplemente eso. Pues gracias. Gracias. Muy bien, José. Pienso que ¿qué dirían esos antepasados que ahora nos dicen que el purgatorio no existe? Bueno, vamos a nuestro siguiente participante. Es una contribución sobre arquitectura y oficio, Francisco Frías Armas en Lanzarote. Sus autores son Antonio Sáenz Melero y Francisca María Pereira, que será la que defienda esa contribución. No se ve. A ver. No se ve. No. Si le das aquí archivo cerrado. No, pero que no no se ve el puntero. No a se ve ver. el puntero. Ah, Sí, vale. está dando problemas. Vale. Ya está. A ver. María Rosa. Antonia Sáenz Melero. Mira a ver si tú lo ves, porque yo tengo más. A ver. Sí, pero viene por el nombre del autor, ¿eh? Sí, sí. Ese está guardado F fría. Ese Sí, Ah. es que lo guardé yo. A ver. ¿Por qué? Debe ser un problema de luminosidad. Las imágenes se ven rojas en la proyección. Comparado con el original en los cuadros, se ven rojísimas. ¿Vale? No sé si es algo de... Vale, Perfecto. todo tuyo. Buenos días. Otra vez. Muy bien, ahora nos centramos en el siglo XIX. También agradecemos a José Concepción, gracias Pepe. También a la doctora Ana Quesada. Ella trabajaba desde hace mucho tiempo en la jornada el tema de la Ermita de los Dolores, y Francisco Frías lo conocíamos de entrada, pues precisamente pues, como un artífice que había dejado parte del legado de nuestra iglesia, que es de la imagen de la patrona de la isla. Valoramos también la valoración que decía, como ya ha dicho el doctor Concepción, pero
Nos propusimos seguir investigando. Al final, primero, Francisco Frías fue un santacrucero que nació en 1811. En 1833 aparece como alumno de la primera escuela de formación profesional en Santa Cruz. Sabemos que los exámenes fueron en el 34, pero ya lo encontramos en el año 36 en Arrecife. A partir de ahí se mantendrá en esta ciudad. Aparecen los padrones sistemáticamente, así que Francisco Frías fue un artesano ebanista de la primera jornada de alumnos de formación profesional de Canarias, que entendemos que los pocos datos que él nos dejó de esa vida en Santa Cruz, en el sentido de que es viudo y vende algunos inmuebles que pertenecían a su hijo fallecido. Entonces, posiblemente a los 20 años ya estuviera casado, posiblemente, pues, a lo mejor su mujer muere pues, en el primer parto, el niño sobrevive, él lega a través de este niño, pero ya al momento se traslada de isla. 10 años más tarde lo encontramos casado y a partir de ahí ya con una larga familia. Muy bien, este caballero nos interesa pues porque queríamos seguir el rastro profesional, pero lo encontramos como munícipe. Es decir, apenas tenemos una intervención de que hace unas obras para parte de un retablo en San Ginés, pero a partir de los años 50 empieza a trabajar como un concejal. Bueno, participa de la vida municipal porque él seguirá trabajando en su taller. ¿Qué pasa? En el año 52 hace una magnífica obra en el sentido de que hace un coloso para festejarlo del Puerto Franco, arriba del Puente de las Bolas. Entonces, antecedentes de lo que es su desarrollo como ebanista, pero de esculturas efímeras, imagínate, un coloso sobre el Puente de las Bolas enorme, que a través de la prensa decía que era lo más inaudito que habían visto en Lanzarote. Y bueno, con levantando la mano, de por allí viene la acreditación de Puerto de Franco y una bandera por la otra, ¿no? Es decir, ya algo inaudito en ese sentido de lo que es el volumen. Luego lo tenemos como artesano en el año 56, hace el contrato, pero no hace la obra hasta el 58. Entonces tenemos como a un señor que sigue en su taller, que hay un montón de sesiones municipales que no falta ni a una, y en el año 58, cuando se hace la obra en Mancha Blanca, apenas hay sesiones municipales en ese año. Da la sensación de que, vamos, Francisco Frías parecía como imprescindible. No se entiende porque sí, muy bien, de acuerdo, desde el año pasado a este es el personero, es el síndico, pero eso no quita para que haya muchos meses sin sesiones. Por lo tanto, entendemos como que era un señor como que le tenían en mucha estima. ¿Qué pasa? Que además en el año 56 tenemos registrado que empieza a ser, bueno, no es que empiece a ser, no lo sé, pero sí hace molino. Así que tenemos molino en Arrecife, molino en San Bartolomé, molino en la villa. Un señor que es capaz, ¿no?, de desde la madera, luego hacer toda la ingeniería necesaria para que todos los engranajes de madera te aguanten la resistencia que habrá en esas aspas, pero el viento siempre gana. Pues él tenía capacidad o una mente de ingeniero pues para desarrollar todo eso. También entendemos que si él pudo hacer, también se registra en unos momentos antes de que muriera el señor que costeó el de Tiagua, vivía también en Arrecife, y posiblemente hasta no tenemos la autoría, pero coinciden todos los años. Qué casualidad, el mejor constructor, porque es 1, 2, 3, posiblemente tuviera algo que ver con el de Tiagua, pero si no, da igual. Lo que sí entendemos es que
los carpinteros de la época tuvieron que hacer unión, porque tampoco considero que un carpintero tuviera todos los tipos de madera necesarios. Posiblemente fuera un colectivo unido que se ayudaría tanto para hacer la misma escultura efímera. No podría ser uno, tendría que ser un trabajo colectivo y hasta también tendrían que trabajar los albañiles. ¿Qué pasa? Que él sabía, posiblemente, trabajar en grupo, y en los años 60 ya lo vemos como maestro de obras y fortificaciones y sobrestante de obras públicas de Lanzarote. Por lo tanto, es un caballero que desde la disciplina de la carpintería y con su gran ingenio, en una isla seca, sin madera, en una zona portuaria, no se vinculó con ningún barco. Por lo tanto, es un personaje suficientemente interesante en el ámbito de lo que es nuestros valores de patrimonio histórico, ¿no? Porque a mí me parece interesante. Y nos ha alegrado mucho. Lo que pasa es que en el año 68 tiene una muerte relativamente joven, y pues ahí ya no podemos seguir el rastro de su dilatada obra en estas 2 décadas, que nos ha parecido súper interesante. ¿Qué pasa? Que nosotros, yo, hacía mucho tiempo que ya conocía y valorábamos muchísimo más a Hipólito Frías, porque lo conocemos por El Callejero y siempre me había interesado Hipólito Frías. Y ya sabía también de las referencias de un plano, y como la cartografía nos interesa mucho a las personas de los puertos, pues cuando ahora le quiero traspasar el agradecimiento de este chicharrero que hizo una gran obra en Lanzarote a través de su hijo, porque es admirable de que una de las pocas cosas que tenemos del siglo XIX sea tan rica, tan perfecta, tan pequeña y tan sencilla. Me explico. Hipólito Frías dejó un mapa, un plano y una imagen gráfica de lo que es el frente marino más interesante para mí, de los que conocemos, del siglo XIX. Así que, sencillamente, los dolores. Este es el lucernario más original que se le tilda como novedoso en el momento, dado que es la aportación, aparte de alargar la ermita, algo como una huella o un guiño de lo que era la modernidad, ¿no? En un templo tan tradicional. Vale, muy bien. Esto es una imagen de mitad del siglo XIX, ¿de acuerdo? Lo que nos interesa, bueno, pues centrarnos en ver si tenemos algún molino, ¿de acuerdo? Entonces, sí, es difícil porque por aquí, algunas pequeñas retazos de lo que son unas aspas. Este es Henkel, también 1866. Imagínate, una visión sobre Arrecife, pero si nos miramos un poquito, también posiblemente, allá, ¿ven las aspas? Bueno, es como un borrador, ¿no? Porque parece un boceto, pero nosotros lo atrapamos todo. Este es Hipólito Frías, imagínate. Solo se conservan, solo habían 2 mapas. Este lo cogió una persona de la basura, ese estaba en la calle. Posiblemente, tal vez, no lo sé. A lo mejor ya es el único que se conserva. Solamente se registraron 2. Él lo hizo para 2. De acuerdo, este es el frente que decía que me había interesado muchísimo. Mira, Hipólito Frías, 72, es un náutico. Así que es muy bueno el caballero. Nos interesa muchísimo lo que es el callejero, pero esto es lo que nos interesa ver. Mira el nivel de detalle, de perfección, es decir, conocemos, mira, como él sí ya reconoce, son molinos de 4 aspas, pero nosotros reconocemos los edificios, ¿vale? Mira la calle Real, eso es el Cabildo, la casita aquella pequeña con el 2 aguas, pero mira el molino arriba y las chimeneas a veces, ¿no? Que parecían unos hornos enormes. Nada, sencillo, de la cubierta cónica. Y ahora desde el sur, nos vamos hacia el este
lo mismo, ¿ves? Dos son conocidos, pero uno es el que suponemos que era el de Fría, pero no da igual. Lo que nos interesa es valorar cómo su hijo, ¿no? Imagínate, miró desde el mar a Arrecife, pero con un horizonte en un punto de vista relativamente alto. Lo que nos interesa también, mira, ¿qué son? Taro. Un molino sin aspa, no lo sé, porque también a veces habían taro muy grandes. Solamente hemos visto uno de una foto bueno, los taros que están fuera de Recife sí pueden llegar a ser así, vale. Y después mira, luego hay estructuras altas, pero que tampoco, ¿no? Esto sí es un molino, pero pequeño tarito. No lo sé. ¿Ves? Mira, lo mismo, las mismas ubicaciones. Esto ya es en los años 40, ¿no? Las primeras fotografías aéreas que se ven, lo mismo. Vale, sencillamente... y esto es lo mismo. Sí, bueno, ahora está peor, claro. En fin, claro, es nuestro patrimonio. Soy de Recife, claro. Así que es un mapa que yo valoro mucho y su aportación para mí es fantástica. A la altura de su padre. Gracias. Bueno, miles de gracias. Y ahora te tocan las preguntas, si es que hay alguna en la sala. ¿Quieres aprovechar y aclarar algo más? No, al contrario, agradecer la paciencia que han tenido y fantástico, estupendo. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias a ti. Ya. Bueno, la siguiente intervención sobre patronazgo artístico a fines del 18, el beneficiado Antonio de Torres, el altar de San José en la parroquia de Teguise. Nos va a hablar de ello Juan Alejandro Lorenzo Lima. En pantalla completa. Estoy verlo en pantalla completa, ¿verdad? Ah, sí. No, ahí lo ves en pantalla completa. no, aquí. Y lo ves así, Perfecto, sí, ¿sabes? sí. Vale, no se proyecta. Ahora te lo que está Ay, bien no, así, ¿eh? ponlo Lo como prefieres estaba antes, pequeño, claro, para ver te la siguiente guía. diapositiva. Sí. Ay, pero espérate, ¿dónde le da? Disculpa que no me... Mira, aquí. Luego vas a ver Javi, que el no. tiempo que te queda. Vale, sí, yo lo tengo ¿Dónde un le, poco dónde le medido. dabas tú, Javi? ¿Dónde le dabas tú? Aquí debajo. ¿Aquí? Si tú puedes controlar, claro. Ahí, perfecto. Así. Sí, sí. Bueno, pues empiezo ya, ¿no? Sí. Bueno, pues hola a todos, muy buenas tardes. Antes de comenzar, como es preceptivo, me gustaría agradecer al comité organizador y a los gestores de esta jornada que hayan aceptado esta comunicación y me encuentre hoy aquí entre ustedes. Además, también me gustaría agradecer ya particularmente al equipo de patrimonio del Cabildo de Fuerteventura, porque en el mejor sentido del término son compañeros formidables y siempre muy eficientes, hay que decirlo. Bueno, yendo al caso, la comunicación va a centrarse sobre, nunca mejor dicho, un estudio de caso, un caso muy concreto, muy particular, que a nuestro juicio es muy clarificador por las cuestiones que les voy a plantear ahora. Además, es un caso excepcional, porque buena parte de lo que el contenido de la comunicación, es decir, las obras que se patrocinaron, no existen porque la parroquia de Teguise, Nuestra Señora de Guadalupe, fue arruinada por un incendio en 1909. En cualquier caso, lo esencial de este proceso, de este fenómeno, ya era conocido, porque al profesor Concepción Rodríguez, a José Concepción Rodríguez, se deben las primeras referencias sobre el beneficiado Antonio de Torres Rivera, un artículo en el año 91, y luego en su tesis doctoral dedicó un pequeño capitulito, un pequeño epígrafe a este beneficiado de la isla. Esta publicación fue editada en el año 95. Y poco después, décadas más tarde, en el año 2003, la recopilación de documentos que aportaron Francisca María Perera y Quintana Andrés, pues ya recogió la escritura dotacional y fundacional de este retablo y de esta capilla. Precisamente en nuestra tesis doctoral nos centramos en este documento para poder analizarlo. Sin embargo, cuando finalizamos la tesis,
Encontramos en Madrid un documento totalmente revelador que nos permite ahora estudiar este ejemplo con otra perspectiva. Es un estudio puntual de Lanzarote, pero entendemos que tiene un interés de alcance regional, porque se engloba en un fenómeno tremendamente singular. Se corresponde con la fundación de altares y fundaciones pías en un contexto a priori no favorable para este tipo de establecimientos. Estamos aludiendo a la crisis del antiguo régimen, al periodo de la Ilustración, al cambio de la mentalidad, donde la Iglesia, para bien o para mal, ya no es el epicentro de la inversión pública de capitales por las personas que tenían mayor volumen de riqueza y acumulaban propiedades. Además, entendemos que se engloba dentro de un fenómeno mucho más global en el que se pueden estudiar casos como estos. En Madrid apareció documentación sobre el pleito de la familia Massieu y la fundación del Cristo de la Caída en Santa Cruz de la Palma, el pleito de la familia Castro en Tenerife por el uso de sillas en templos de patronato regio, también por una especie de atribuciones que quería plantear el Cabildo de Tenerife para mostrar su preponderancia en las funciones públicas, en el corpus, en las funciones reales y sobre todo con el caso más interesante, que es el pleito de la familia Franchi con su enterramiento, su urna sepulcral que llegó de Génova a la Orotava. Este caso de Lanzarote se engloba en ese fenómeno más global. Y además es interesante porque, como les decía, está vinculado con el ideario de la Ilustración, con las nuevas reformas que aportaron los monarcas últimos del siglo XVIII Borbones, Carlos III y Carlos IV, y coincide, ahora veremos, con los obispos que regentaban la diócesis en Canarias, que participan directamente en este caso, sobre todo el obispo Martínez de la Plaza y fundamentalmente Antonio de Tavira. En resumidas cuentas, todo se limita a una localidad como Teguise, que en los últimos años del siglo XVIII ya empezaba a vivir una lenta decadencia debido a los cambios de mentalidad y a la inercia social que hacía, por así decirlo, cuestionar las estructuras sociales del antiguo régimen. La persona que de alguna manera establece este nuevo patrocinio es el beneficiado Antonio de Torre y Rivera, que no es un personaje desconocido, pero cuando conocemos un poco más su biografía entendemos por qué funda el retablo, la capilla y cuáles son sus intenciones. Él en realidad era hijo legítimo de un matrimonio compuesto por José de Torres, natural de La Matanza de Tenerife, y María Candelaria Rivera, que lo era de Mazdache, en Tía. Al momento de testar sus padres, en 1772, solo sobrevivían 3 hermanos varones. Él, como beneficiado de la isla, Juan y Bartolomé, los últimos ausentes en India. Y otro hermano, José, quedaban unos sobrinos en Tenerife. La vinculación con Santa Cruz de Tenerife es fundamental, porque su biografía está condicionada por 3 importantes acontecimientos. El mundo americano, en el que buena parte de sus hermanos y él mismo invirtió capital familiar, la presencia determinante de Santa Cruz de Tenerife. Sus padres llegaron a tener, al momento de testar, 3 viviendas de pequeño formato, viviendas terreras en Santa Cruz de Tenerife. Nosotros creemos que allí encargó la escultura del San José, como ahora les plantearé, pero sobre todo su vida transcurre en torno a la parroquia de Teguise, en la que acumuló distintos cargos, fue capellán, finalmente beneficiado, y en torno a la que invirtió buena parte del caudal de la propia familia, ¿no? Además, ahora constatamos y sabemos que dotó algunas asistencias al hospital de Teguise y también a la recién creada parroquia de Tía. En cualquier caso, al personaje lo conocemos esencialmente por su testamento. Él testa en marzo del año 97 y gracias al testamento sabemos que su vida transcurrió en torno a la villa de Teguise, donde además tenía otros intereses familiares. Sin ir más lejos, su abuela materna, él cuenta que con mucha miseria y ahorrando mucho caudal, logró imponer una misa en el convento franciscano, que aquí estamos viendo, que él perpetuó en el tiempo, y también invirtieron en algunas residencias. Esta es la famosa Casa Torres de la familia, a la que está vinculada en mayor medida este personaje. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, nos percatamos de que el fallecimiento de sus hermanos, de sus sobrinos y de sus familiares directos hizo que a finales del siglo XVIII buena parte del capital se concentrara en él, en la persona como sacerdote, que en principio no tendría herederos tan directos. Entonces, sus propiedades principales sobre las que establece el patronato de San José se encontraban en Mazdache, en Taiche, en la villa de Teguise, en su entorno, en el lomo de Chimida y también en el Grifo, en el valle de la Jeria, donde tenía explotaciones vinícolas que todavía continúan en uso. A medida que pasa el tiempo y viendo el volumen de caudal que tenía, decide invertir buena parte de esa fortuna familiar en la fundación de la capilla de San José.
Esto es una idea que él tenía que haber tenido décadas antes, muy probablemente haya surgido en la década de 1780, pero no se logra materializar hasta que se produce la escritura de dotación que antes señalaba en octubre de 1792. El conocimiento de la capilla lo sabemos a partir de la dotación y lo que dicta en su testamento, en marzo del 97. En estos 5 años la capilla se construyó, como ahora veremos, con un montón de problemas. Pero lo más importante es que él deja entrever que el único motivo que tenía para fundar la capilla era su devoción a San José. Él se declaraba devoto, fervoroso de San José, a quien llamaba abundantemente su santo patrón. Aquí estamos viendo algunas pinturas de la época que demuestran el importante seguimiento que tuvo la figura de San José como hito devocional. Pero esto tampoco era desconocido en Lanzarote, porque en este contexto ya algunas representaciones eran bastante notables. De hecho, en los conventos y en la parroquia, las fiestas de San José ya estaban dotadas con algunas misas, ¿no? En el contexto de Teguise es muy famoso el cuadro de los desposorios que presidía el cortijo de San José, dotado por el beneficiado Diego de Laguna a finales del siglo XVII, y justo unos años antes de que fundara Antonio de Torres Rivera, este personaje, el ingeniero Rafael de Clavijo y Socas, fundó con su familia una pequeña capilla en la parroquia también a San José. El antiguo baptisterio lo convirtieron en capilla de San José. Por lo tanto, la fundación de Antonio de Torres Rivera era la segunda capilla que se quería dedicar a San José en la parroquia de la Guadalupe. Es importante porque ahora sabemos perfectamente que la fundación de la capilla también respondía al intento de regularizar la entrada a la iglesia. Es decir, la parroquia de Teguise, su estructura corresponde al siglo XVII, pero en el siglo XVIII una serie de obras fueron alterando los espacios internos. Uno de los motivos que el beneficiado expone a la hora de construir la capilla es que iba a edificar el espacio de culto, pero también con un arco regularizar las entradas, porque uno de los requisitos que se le puso es que tenía que colocar un cancel. Es decir, esta es la portada principal del siglo XVII, hoy recompuesta en la fábrica actual, pero en esta época se le colocó un cancel porque decía el obispo Tavira, gracias al viento de Lanzarote entra mucho polvo y se gasta mucha cera por el viento debido a la merma de la cera. Como digo, nada se conserva. Esto es como quedó la parroquia en el año 1909 y esa estructura que vemos, saliente, sería la estructura de la puerta y luego otra capilla sobre la que ahora volveremos. ¿Qué sabemos ahora? Pues ahora sabemos cómo se construyó todo este altar y esta capilla. En realidad, la documentación conservada en Madrid hasta el momento inédita deja entrever que el primer proyecto él lo presentó al obispo Martínez de la Plaza en el año 90. Sin embargo, dice en una de sus argumentaciones, leo textual, que cuando llegó a sus manos ya su ilustrísima se hallaba desazonada, con los flatos y muy próximo a hacer viaje a Cádiz. De hecho, el obispo marcha, no tiene respuesta a su fundación y cuando solicita que se busque el expediente no aparece por ningún lado en la diócesis. De hecho, él llega a decir que se buscó y no se ha encontrado. Por lo tanto, se encontraba en una coyuntura muy compleja, porque la diócesis ya tenía obispo nombrado, al obispo Tavira, pero no estaba en la diócesis, estaba en sede vacante. Por lo tanto, es el deán y el gobernador de la diócesis, don Jerónimo de Roo, quien asume la gestión de la petición y decide darle prioridad para que no se eternizara, porque era previsible que el obispo Tavira tardase mucho en llegar a Gran Canaria. Por lo tanto, Jerónimo de Roo, como gobernador, decide que él tiene que mover el expediente y dice lo siguiente. Da permiso para que pueda construir la capilla y en la argumentación dice el beneficiado: tengo todos los materiales así para hacer la nueva capilla como también para formar una nueva puerta a la iglesia, como les comentaba, siguiendo los mandatos episcopales. Y lo importante es que insisten constantemente en que tenía que dar un nuevo decoro. Sin obispo y sin poder evaluar los planos, la solución del deán Roo era recurrir a su primo, el arquitecto Diego Nicolás Eduardo, a quien remite, y esto es muy importante, un dibujo que se había realizado en Lanzarote para edificar la capilla. Diego Nicolás Eduardo, por instancia de Roo, da prioridad absoluta a esta petición de Lanzarote y en 3 meses el arquitecto evacúa el plano corregido. De hecho, dice algo así como que se manda a observar las notas y el proyecto que va delineado de mi mano en dicho plano. Por lo tanto, sobreentendemos que Diego Nicolás no hizo un plano nuevo, sino que simplemente corrigió sobre lo ya establecido. El plano llegó a Lanzarote y sobreentendemos que empezó a edificarse. ¿Qué sucede? Que pocos meses después el obispo Tavira ya se encuentra en Canarias y en junio de 1792 cursa visita a Lanzarote.
Cuando el obispo ve la capilla, ordena pararla, porque se da cuenta de que lo que se está construyendo no tiene permiso real. Esto es muy interesante, porque el obispo Tavira, que era, por así decirlo, un obispo de alto funcionariado, directamente vinculado con las jerarquías del Estado, todavía, por así decirlo, no se había canarizado, no conocía la realidad insular. Y cuando va a Lanzarote y a Fuerteventura, lo primero que hace es que aplica directamente la normativa estatal. No es más permeable para poder construir este tipo de proyectos. Y ordena que el beneficiado Torres remita su proyecto a la Cámara de Castilla para que fuese aprobado por el Consejo en Madrid. Esto hizo que conozcamos toda esta documentación, pero para el beneficiado Torres fue una auténtica tortura, porque nunca tuvo respuesta de Madrid. Todavía en 1797, 5 años después, con la capilla construida, estaba esperando el permiso. El obispo Tavira tuvo que recular y poco menos permitir que se construyera esperando que llegase la documentación de Madrid. El obispo Torres insistía constantemente: estoy enfermo, me voy a morir, quiero colocar la escultura, quiero tener mi capilla terminada. Y esto demuestra claramente que la documentación que se remitía a Madrid no podía concluirse. El incendio nos priva de conocer cómo era la capilla, no sabemos exactamente cómo era, pero en realidad, viendo algunas fábricas contemporáneas, intuimos que tenía rejas de madera, se deja entrever, que tenía una colgadura, suponemos que pintada como estas de Fuerteventura, y su pavimento tenía, decía la documentación, ladrillos de España. Suponemos que eran estos verdes y amarillos que todavía subsisten en la casa familiar, eran ladrillos que se importaban en la época. El influjo de esta capilla hizo que años después, a instancia del propio Torres, Nicolás Currás y Abreu levantase una capilla a la Virgen de Difunta en el lado opuesto de la nave, de modo que ambas puertas quedaron perfectamente definidas y nuevamente renovadas. Lo único que ha sobrevivido de la capilla es la escultura de San José, que se salvó milagrosamente del incendio en 1909. Es una imagen que, a pesar de lo que se ha publicado sobre ella, ha pasado muy desapercibida y nosotros defendemos ahora que es una escultura que se puede atribuir al maestro tinerfeño Sebastián Fernández Méndez, uno de los grandes escultores isleños del siglo XVIII. ¿Por qué defendemos esta idea? Primero, porque, como ya advirtió Concepción Rodríguez, sabemos a través de la documentación del testamento del artista que una de las casas que tenía en propiedad Torres y Rivera era colindante a donde él vivía y tenía el taller, de modo que el contacto es muy estrecho. Y solo hay que comparar esta escultura, como estamos viendo aquí, de formas muy compactas, de volúmenes macizos, de policromías muy concretas, con otros trabajos que se pueden ascribir a este artista, que todavía queda mucho por estudiar y publicar sobre él, ¿no? En las islas de Fuerteventura y Lanzarote defendemos que existen otras obras de Sebastián Fernández Méndez por los que el contacto tenía que ser frecuente, ¿no? El caso de la Inmaculada de Betancuria creemos que es evidente, es una escultura que se vincula directamente con los modos de Fernández Méndez, al igual que esta otra pieza que traigo de comparativa. Pero si se fijan, la escultura de Lanzarote se sitúa con otras muy semejantes que tienen un aire de familia que creo que es medianamente indudable, ¿no? Fíjense en lo que les comentaba, el plegado, las volumetrías de las peanas, el tratamiento de los rostros, las formas compactas y macizas, los volúmenes cerrados y unos repertorios polícromos que variaban en función del dinero. Mucho más dinero, mucho más oro. Ya termino. Simplemente otras piezas de comparativa para que hagamos la idea. Y termino. Lo último. Una vez construida la capilla, lo que faltaba era el retablo. Entonces, en una de las alegaciones que el beneficiado Torres Rivera eleva al obispo y a Madrid, dice: es que tengo concertado con don Manuel de la Cruz, oficial de carpintería, para que, hecho el retablo, se coloque dicha santa imagen en su nicho bajo las circunstancias que se previenen. Y dice: es de regular el retablo se halla en el día muy adelantado. De la Cruz vivía en Gran Canaria y estaba policromando varias esculturas para Luján Pérez. De la Cruz se conocen muchos trabajos en Fuerteventura y en Lanzarote, y este último viene a sumarse a esta lista, ¿no? Es interesante, simplemente un apunte y ya concluyo, que el obispo Tavira permitiese construir un retablo de madera. Esto es tremendamente extraño, porque el obispo Tavira, que era tan cercano a la normativa nacional, habían reales órdenes que prohibían construir retablos de madera. Y en Lanzarote y en Fuerteventura habían alternativas, retablos de ladrillo, retablos de cantería, retablos de estuco, eran varias soluciones que se podrían plantear, pero finalmente se construye el retablo de madera. Repito, no sabemos cómo era porque el retablo se incendió en 1909. Como conclusión, esta aportación que he hecho de manera muy acelerada creo que es muy interesante porque de alguna manera nos permite contextualizar y conocer un poquito más
algo de este templo, la parroquia matriz de la isla de Lanzarote, que no conocemos por su destrozo a principios del siglo XX. En cualquier caso, situaciones como las descritas por Torres Rivera insisten en los valores religiosos, históricos y artísticos de este edificio como referente para las artes isleñas del antiguo régimen. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Gracias a ti, Juan, por tu copiosa información. Y si tenéis alguna pregunta. ¿He hablado tan rápido? Tiene a Marcial. Sí. Marcial. Sí, muy brevemente. Bueno, gracias por la comunicación tan coherente y tan fluida. Y yo la pregunta que quería hacerte era una cosa menor, una cosa de tono menor. Veo que Antonio Torres Rivero, o Rivera, mejor dicho, se firma su apellido, su segundo apellido, con B. ¿Por qué lo ortografías tú con V? Pues por deformación contemporánea y porque soy heredero de una tradición historiográfica que lo pone con V. Pero en cualquier caso sería interesante escribirlo con B, sí. Dudé mucho si ponerlo en la I, ¿no? Torres y Rivera, pero lo puse así. En cualquier caso, antes lo comentaba con José Concepción, es un caso muy interesante porque al tiempo que está edificando la capilla, construyendo el retablo y todo este problema que tuvo en Madrid, es constante encontrarlo en las escrituras, en el escribano público, adquiriendo propiedades. Es que compró todo lo que podía y más. Y lo interesante es que no tenía herederos directos. Entonces, una de las cuestiones que se le achacaba es que sus herederos no estaban suficientemente claros. Sus sobrinos en República Dominicana y en Cuba, su sobrino más directo en Lanzarote, que quería emigrar a la península en la época prebélica. Es decir, tremendamente complejo y fue una de las causas que le lastraron la fundación. Y siempre en los documentos aparece con B. En alguna ocasión he encontrado con V. ¿En los documentos de Madrid? Con V. Sí. Pero bueno, si les parece, hacemos una votación y llegamos a un consenso. No. Aquí tiene razón Sí. Marcial. Por allí don José. Sí. Enhorabuena, Alejandro, porque siempre, desde que te conozco, tus charlas han sido así de amenas. La estábamos hablando antes en el descanso, sería conveniente por la gente de aquí, por los libros sacramentales, averiguar la defunción de Domingo de Torres Rivera, sí. Perdón. Encontrar el fallecimiento. Fallecimiento Antonio de Torres Rivera, Domingo no. Porque no sé, cabe la posibilidad de que hiciese codicilo y luego ocurriera su fallecimiento y el trabajo, la búsqueda es más fácil para la gente de aquí, para la gente de Fuerteventura, como te decía, y hablábamos antes en el descanso. Este señor está comprando constantemente, y tú mismo lo habías visto, no solamente aquí, sino en Tenerife, es decir, y en distintos puntos de esta isla y de Fuerteventura. Entonces, es un personaje al que hay que dignificar y ponerlo en su sitio, en su buen sitio. De nuevo, enhorabuena. Sí, gracias, Alejandro. De todas formas, repito, yo busqué la partida de defunción en Teguise y no la encontré. Él tuvo que haber muerto en torno a 1803, 1804. Sí. De todas maneras, también es verdad que en esa época, yo he contado solo una parte, insisto, muy mínima, pero la relación de los clérigos en la parroquia de Teguise era extremadamente compleja. Es decir, Antonio de Torres era el enemigo número 1 de Cayetano Guerra, que era el mayordomo de fábrica. Entonces, la documentación que generaron entre ellos, los cruces de indirectas por los gastos de la mayordomía, creo que dan para 3 comunicaciones. Entonces, pero es muy interesante porque la fundación de la capilla, al margen de que era muy beneficiosa para la parroquia, porque repito, en el caso de la arquitectura y la ilustración, no necesariamente los edificios tenían que construirse de nuevo. Eso es una cuestión que me acuerdo que insistía mucho el tribunal de la tesis. Es decir, no todo tienen que ser fábricas nuevas. Los edificios heredados se adaptaban constantemente a la modernidad ilustrada. En este caso, ejemplo, pese a que construía una capilla nueva, colocaba un altar nuevo, dotó un montón de cultos en la parroquia, Cayetano de Guerra
no estaba por la labor de facilitar el trabajo de Antonio de Torres. De hecho, en una carta, Torres deja entrever que el obispo Tavira fue tan tajante porque era muy amigo de Cayetano Guerra. Entonces, la documentación a Madrid pudo venir motivada a instancia Sí, del por mayordomo de eso. fábrica. Ajá, muy bien. Pues gracias, Alejandro, otra vez. A ti, Pepe. Bueno, gracias a todos. Interrumpimos la sesión, ¿no? Hasta la tarde. Mira, yo voy a abrir esto, que está abierta. Está abierta, la tenemos abierta para seco, porque Dime. No, muy bien lo que quería decir don José